Confesemos, hermanos, con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y fue encarnado por obra del Espíritu Santo, de la Virgen María, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos a la casa del Señor en este tercer domingo después de Pascua, o cuarto en Pascua, como queramos llamarle. Ofrecemos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, esta santa comunión para alabanza y gloria de su santo nombre, y en acción de gracias por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, por su gloriosa muerte y gloriosa resurrección por nosotros. Estamos en este tiempo de Pascua, celebrando con gozo que la obra perfecta de Cristo ha dado fruto y su gloriosa resurrección nos lleva hacia la vida eterna a todos aquellos que le estamos siguiendo como nuestro buen pastor. Recordemos que el Señor es nuestro buen pastor y el Evangelio de hoy nos lo recuerda. La lectura del Evangelio nos lleva a ver una vez más a Cristo como el verdadero gran pastor de las ovejas, el que de verdad dirige, guía, consuela, protege a su pueblo. Ofrecemos también esta Santa Comunión al Señor en oración por toda la Iglesia Universal y sus ministros fieles. Oramos por nuestro obispo metropolitano Ian, allí en Inglaterra, que estuvimos con él y con todos los hermanos allí compartiendo la semana pasada un tiempo de gran bendición. Oramos por la Iglesia y los hermanos perseguidos y necesitados, los que están en guerra y en situaciones difíciles. Oramos también por aquellos que están en enfermedad y en sufrimiento, incluso ya moribundos. Oramos también por los gobernantes, las autoridades y los servidores públicos, y también por nuestros hermanos que ya en la voluntad del Señor han partido a la presencia del Señor. Vamos a acercarnos al Evangelio de esta mañana y con la ayuda del Señor vamos a meditar en su palabra. Señor, bendecimos tu nombre y te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Ilumina nuestro entendimiento y dispón nuestra voluntad, para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien. Nos acercamos a la palabra de Dios en este Evangelio, en el capítulo 10 de San Juan. En este tiempo de la Pascua, todos los años la liturgia nos lleva a meditar en este maravilloso pasaje donde el mismo Señor Jesucristo se muestra, se declara, ¿no? Clara y manifiestamente delante de los judíos y delante de sus discípulos, ¿verdad? Como aquel que es el buen pastor. ¿Por qué es importante el hecho de que
el Señor se dé a conocer de esa forma clara y abierta y se identifique él mismo como el gran y verdadero pastor de las ovejas. Pues porque la declaración de ser el verdadero pastor y de ser el buen pastor, el pastor de su pueblo, es una declaración que está íntimamente ligada al Antiguo Testamento, es decir, a lo que Dios había dicho de sí mismo en relación con su pueblo Israel, con el pueblo que fue tantas veces rebelde a la mano del Señor. De ahí esa lectura que hemos hecho en Nehemías, donde vemos cómo el Señor verdaderamente condujo al pueblo a través de todas las peripecias que tuvieron desde la liberación de Egipto, pero el Señor estuvo guiándoles con su mano como un buen pastor, a pesar de la rebeldía de las ovejas del pueblo de Israel. Por eso la profecía de Ezequiel, y voy a hacer esta lectura porque nos ayuda a encajar correctamente lo que Jesús dice de sí mismo en el Evangelio. En Ezequiel capítulo 34, el Señor reprende a los pastores de Israel, es decir, a sus maestros y a sus líderes, porque en vez de pastorear correctamente a su pueblo, ellos se están aprovechando del pueblo y están alimentándose de las ovejas, ellos están velando por sí mismos, se están apacentando a sí mismos y no están cuidando del pueblo de Dios. Y esta acusación seria de Dios hacia los líderes de su propio pueblo apuntaba a que ellos, en vez de guardar y vigilar el orden en el pueblo de Dios, en vez de alimentarlos correctamente con la palabra de Dios, en vez de alimentarlos correctamente con el conocimiento de Dios y llevarlos hacia el verdadero pastor que es el Señor, ellos estaban preocupados en sí mismos. Y en vez de servir y amar al pueblo de Dios, ellos estaban sirviéndose de ellos. Ellos estaban aprovechándose de ellos para apacentarse a sí mismos. Así que el Señor denuncia esto de los pastores de Israel y dice en el versículo 11, porque así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirá en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Vemos aquí cómo el Señor claramente desde el Antiguo Testamento se manifiesta Él mismo como el buen pastor. Y Él da la promesa, profetiza a su pueblo, que Él mismo vendría como ese buen pastor. Esa promesa se estaba cumpliendo en Cristo. Es Cristo mismo, Yahvé hecho hombre, Dios hecho hombre, el que viene como el pastor de su pueblo para apacentar a su pueblo. Por eso esta lectura es tan importante tenerla en mente cuando leemos las palabras de Cristo aquí. Recordemos que Cristo está en este capítulo en controversias con los judíos. Él ha sanado a un ciego de nacimiento y está en una gran controversia con ellos, y en ese momento Jesús se declara como el buen pastor, porque los judíos incluso han excomulgado a ese ciego por confesar que Jesús es el Cristo. Y ahora
Jesús está diciendo, efectivamente, vosotros excomulgáis a este hombre porque confiesa mi nombre, pero el pastor verdadero soy yo. Lo que está diciendo aquí Jesús es, vosotros podéis excomulgarle exteriormente, porque sois vosotros aquellos ladrones y salteadores, pero el buen pastor soy yo. Entonces Jesús está claramente dirigiendo estas palabras, en primer lugar, a los pastores falsos de Israel. Estos mismos sacerdotes judíos, los fariseos y los saduceos, que se empoderaban del pueblo y en vez de buscar realmente la salvación del pueblo y amar y servir al pueblo y amar a Dios, ellos se apacentaban a sí mismos. Es decir, las palabras de Ezequiel encajaban perfectamente con la mayoría de estos hombres que estaban preocupados nada más en sí mismos, pero no verdaderamente en las ovejas de Dios. Y eran salteadores, eran ladrones, pero el buen pastor, el verdadero pastor, es Cristo. Y por supuesto, por encargo suyo, en la iglesia, aquellos que le sirven con temor, con amor, y le ayudan a él a llevar a su pueblo. Bien, en Juan 10:1, el Señor entonces dice lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El Señor Jesús se está mostrando delante de estos judíos que le oyen y delante de sus discípulos como aquel que es el pastor de las ovejas, y les dice: el que no entra por la puerta en el redil, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. En la época en la que Jesús está enseñando, y en esa época, en el primer siglo, los pastores de ovejas, bueno, y hasta el día de hoy todavía se hace de esta manera, en los campos tenían los rediles que eran como amplias superficies rodeadas por un pequeño muro de piedra, ¿no?, donde durante las noches, especialmente en el invierno, pero para protegerles del frío y también de los lobos, ¿no?, se metía a todas las ovejas. Era como una especie de corral, como digo, de piedra, y no tenía techo, ¿no? El pastor normalmente, o el que cuidaba el redil, se solía poner a la puerta y hacía también de puerta o protegía la entrada, o se tenía a alguien para que proteja esa entrada. De tal manera que las ovejas estaban dentro, estaban cuidadas, pero cuando venía más de un rebaño, porque solía pasar, podían juntarse rebaños de más de un pastor y estaban todas amontonadas dentro, en el momento de salir tenía que venir el pastor a acercarse por la puerta y con su voz llamar a las ovejas. Curiosamente, y como todos sabemos, Dios ha hecho las cosas de una manera tan maravillosa que estos animalitos, las ovejas, conocen a su pastor. Y cuando las ovejas escuchan la voz de su pastor, conocen esa voz, identifican la voz de su pastor. Y apenas la escuchan, salen del redil solamente las ovejas que pertenecen a ese pastor, aunque estén dentro mezcladas más de un rebaño. Y esta es la figura que el Señor nos está transmitiendo aquí. Primeramente, el que entra por la puerta, y esto es una exhortación o una denuncia que le está dando a estos falsos pastores de Israel, a estos fariseos, saduceos y escribas que no están buscando de corazón hacer la obra de Dios y servir a Dios, sino servirse ellos mismos, abusando y aplastando a las ovejas, ¿no?, sirviéndose de ellas.
Y lo que Jesús les dice, el que entra por la puerta es el pastor. Pero el que no entra por la puerta, los que entran por los lados, esos son los salteadores y los ladrones. El que sube por otra parte. Jesús está mostrando como el buen pastor, el que viene y entra al redil por donde tenía que entrar. Eso significa que Jesús realmente fue profetizado desde el Antiguo Testamento, como acabamos de leer, como el verdadero pastor y el que tenía que venir y entrar en medio de su pueblo para anunciar la salvación que había sido profetizada claramente. Pero los otros falsos, y no solamente estos religiosos profesionales que estaban allí, pero que no amaban ni a Dios, ni amaban a las ovejas de Dios, sino también una serie de falsos profetas y de falsos cristos que ya se habían manifestado previamente. Pero todos estos que entraron por otro lado eran solamente ladrones y salteadores. Las palabras que se utilizan aquí en griego para ladrón y salteador eran, por decirlo de alguna manera, la forma en la que clasificaban los judíos a estos delincuentes. Los ladrones eran los que robaban, pero a través de una táctica astuta, ¿no? Ellos se infiltraban o se metían en un lugar sin que nadie se dé cuenta y hurtaban algo. Pero los salteadores, o también se puede traducir como los bandoleros, eran aquellos que normalmente en los caminos peligrosos te asaltaban y a través de la violencia te despojaban de tus bienes, ¿no? Y aquí estas dos palabras nos muestran la forma en la que el diablo, el mundo y nuestro propio pecado, los enemigos de nuestra alma, asaltan la vida de las ovejas, ¿no? A veces a través de un engaño sutil, no violento, ¿no? Pero muy peligroso. Como este mundo, por ejemplo, nos vende una serie de mentiras, de ideologías y de filosofías para ir cauterizando nuestra conciencia y a través del engaño robarnos del rebaño del Señor. Pero hay otra forma también violenta, agresiva, de atacar la fe y de atacar a las ovejas de Dios. Y esto puede ocurrir a través de falsos maestros dentro del mismo pueblo de Dios, como ha pasado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. El enemigo va a atacar a las ovejas de Dios a través del engaño sutil o a través de la fuerza y la violencia. Pero vemos que el Señor está advirtiendo que aquellos que han entrado en el redil, pero no por el lugar correcto que es Cristo mismo, que Él es la puerta, y ahora lo vamos a ver, todos los que se metieron por otro lado son los ladrones y los salteadores. Es decir, el Señor ya nos está advirtiendo que en medio del pueblo de Dios habrán ladrones y salteadores que supuestamente querrán dirigir al pueblo. Pero lo que realmente van a hacer es descarriarlo y llevarlo lejos del buen pastor. Pero cuando el pastor verdadero viene, dice el Señor, llama a sus ovejas y las llama por su nombre. Las llama por su nombre. Y las ovejitas conocen la voz. Que conozcamos la voz del Señor. Las ovejas tienen que conocer la voz de su pastor. Tenemos que conocer a Cristo en esa relación íntima y personal, en el conocimiento de su palabra, en esa experiencia de realmente habernos entregado a Él y conocer su voz. Las ovejas que oyen su voz, dice el Señor, no van a seguir al extraño, sino que van a huir del extraño. Van a seguir a su pastor y, como Él dice, ese pastor va delante de ellas. Jesús siempre modela el estilo del pastor y el estilo de Cristo es ir delante, dando ejemplo, liderando, no detrás empujando, sino delante, liderando y dando el ejemplo. Así es nuestro Señor con nosotros. Pues los que estaban oyendo al Señor, y especialmente estos falsos maestros, no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? La indirecta directa que el Señor les estaba lanzando
acerca de que ellos estaban actuando como esos falsos maestros, falsos pastores, como ladrones y como salteadores. Ahora el Señor va a continuar y nos va a decir, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fijaos que en esta alegoría que el Señor nos está enseñando, Él no solamente es el buen pastor, sino que Él también es la puerta de las ovejas. Jesús es el todo para nosotros. Él es tanto el buen pastor, pero Él también es la puerta. Recordemos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro nombre debajo del cual podamos ser salvos. Es solamente su nombre. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo es la puerta angosta y el camino estrecho, o la puerta estrecha y el camino angosto. Es decir, todo aquel que quiera ser salvo tiene que pasar a través de Cristo, tiene que unirse a Cristo, y esto es lo que Jesús les está diciendo. El que quiere entrar en el redil verdadero, en las ovejas de Dios, tiene que pasar por mí. Yo soy el pastor, pero yo también soy la puerta de entrada al redil. Y esto significa que todos, las ovejas y también los pastores humanos, aquellos que Dios encarga a su redil, tienen que todos pasar a través de la puerta que es Cristo. Recordaos que antes les ha dicho, los que entran por otro lado son salteadores, son falsos. Y Jesús está haciendo referencia a estos falsos maestros que no creen en Cristo, que no están dispuestos a pasar por la puerta que es Cristo, que no están dispuestos a entregar su vida a aquel que es el Señor y el verdadero pastor. Pero Jesús es la puerta, y el que por mí entrare será salvo, dice Jesús. El que entra por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, el que entra a Cristo, el que se entrega a Cristo, llega al redil y va a disfrutar de esos pastos maravillosos que el Señor le da, como hemos en el Salmo 23 cantado ahora en la liturgia. Pero el ladrón, dice el Señor, no viene sino para hurtar, matar y destruir, a diferencia del gran pastor, a diferencia de este buen pastor. Y cuando Jesús dice el buen pastor es kalos, es una palabra que es el excelente pastor, ¿no? El perfecto pastor. A diferencia de él están los ladrones, y los ladrones vienen con un propósito. Y ese propósito no es otro sino hurtar, matar y destruir. El ladrón que se mete en el rebaño, el que entra por esos lados que no son la puerta que es Cristo, han venido ¿para qué? Para nada bueno. El ladrón nunca entra en medio del redil para algo bueno. No hay edificación por la obra del ladrón, sino que él está buscando otra cosa. Está buscando robar ovejas, quitar las ovejas de ese redil, matar esas ovejas. Curiosamente se usa una expresión o una palabra griega que se utiliza para matar en sacrificio, ¿no? Y realmente esa es la obra del diablo y la obra de todos los que intentan alejar a las ovejas de Dios. Es arrancarlas de Dios para ofrecer esa vida en sacrificio al mal, en ofrecer esa vida en sacrificio al diablo, ¿no? Podemos pensar en todos los vicios, pecados y maldades de este mundo que el diablo utiliza para arrancar a las ovejas del rebaño de Cristo y las entrega a muerte como un sacrificio a Satanás, ¿no? Fijaos, es muy
vívida esta imagen de cómo es que el ladrón, el falso que viene a destruir, ¿no?, viene a llevarse lo que es de Dios, las ovejas que son de Dios, para entregarlas a la muerte. Viene a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús, que es el buen pastor, él dice: yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Jesús ha venido a dar la vida eterna, esa vida plena que el ser humano necesita, esa vida divina que el ser humano no tiene por causa del pecado. Pero Jesús, el buen pastor, ha venido a dar esa buena vida. Fijaos el contraste que hay entre lo que el ladrón da y lo que el buen pastor da. Yo soy el buen pastor, continúa Jesús, y aquí ya se identifica a él claramente con esta descripción. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús se muestra ya como el buen pastor y él nos lo deja claro. El buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra para vida es siché o suché, que viene a ser la misma palabra de alma, ¿no? Y esta palabra, ya desde el trasfondo arameo, es una palabra que se refiere a darse enteramente, el yo completo de la persona. Es decir, Jesús está diciendo: el buen pastor, como soy yo, me doy enteramente por mis ovejas. ¿Cómo identificamos al buen pastor? Porque es aquel que está dispuesto a dar su propia vida. Y es Jesucristo, nuestro gran pastor, que entregó su vida en la cruz por nosotros. Pero el asalariado, dice, y otra vez se contrasta con los falsos maestros y pastores, él piensa en sí mismo. El asalariado, cuando ve venir el lobo, lo que busca es proteger su propia vida y esconderse, corre, huye y deja a las ovejas porque no son suyas y no le importan, ¿no? Esa es la diferencia entre Cristo como el pastor que entrega su vida por nosotros en la cruz y los falsos pastores. Pero fijaos que el corazón pastoral de Cristo se refleja también en los pastores humanos que Él ha designado para la Iglesia y a los que Él capacita con su gracia para que puedan amar a sus ovejas como Él las ama. Por eso es que el Señor nos advierte de esta manera. Existen pastores humanos a los que Él ha designado en la Iglesia, ¿no? Los obispos especialmente, luego los presbíteros también con ellos, ¿verdad? Donde vamos a ver el amor de Cristo manifestado. En los pastores que Dios da a su pueblo, debemos ver, ¿no?, ese amor sacrificial de Cristo, ese amor sacrificial de Cristo. Y no el corazón de un asalariado que huye y que no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, repite otra vez el Señor, versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor conoce a sus ovejas, Él lo dice. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas también le conocen. Y aquí el Señor está hablando acerca de el pastor, pero también de la actitud de las ovejas. Las ovejas verdaderas de Cristo conocen a su Señor y por lo tanto escuchan a su Señor y obedecen a su Señor. La exhortación de Cristo en este pasaje no es solamente a los pastores, también es a las ovejas que deben conocer a su Señor, deben oír la voz de su Señor y deben obedecer a su Señor. En la profecía de Ezequiel también dice lo siguiente. Fijaos
en Ezequiel 34, 17, ¿no? Dice, desde el 15 lo voy a leer: yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil. Haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El Señor no solamente juzga a los pastores, sino que el Señor también juzga a las ovejas y la conducta de las ovejas. Por tanto, así les dice Yahvé el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Fijaos, el Señor va a juzgar entre oveja y oveja, aquellas ovejas rebeldes y que no hicieron bien a sus hermanos, sino que al contrario les atacaron. El Señor conoce sus ovejas, y las ovejas verdaderas le conocen a Él, le oyen y le siguen. Que nosotros seamos pues de las ovejas que conocemos al Señor y le seguimos con corazones dispuestos. Y no de esas ovejas engordadas, egoístas, que piensan solamente en sí mismas y hacen daño a sus hermanos por su propio egoísmo, por su propio egocentrismo. Dañan la vida del rebaño. Cuidémonos de ser más bien esas ovejas que servimos al Señor y a nuestros hermanos con amor, y dejamos de vernos solamente a nosotros mismos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dice el Señor, aquellas debo traer. Se refiere a los gentiles. Acordaos que está hablando con los judíos, y el Señor ya está hablando de la universalidad de la iglesia. Él debe traer a esas otras ovejas que son los gentiles. Gracias a Dios estamos aquí por eso, porque el Evangelio es para todas las naciones, como San Pablo se dedicó a predicar con poder. Por eso me ama el Padre, dice ahora Jesús, versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué poderosas palabras de Cristo. Por esto me ama el Padre, dice. ¿Por qué le ama el Padre? Porque Jesús es ese buen pastor profetizado en el Antiguo Testamento. Aquel pastor que no está preocupado en alimentarse él mismo, sino en entregar su propia vida, en poner su propia vida por el bien de sus ovejas. Si Cristo no moría en la cruz, nosotros no podíamos ser ovejas. Si Cristo no moría en la cruz, no podíamos tener el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la vida nueva, la herencia del reino de Dios. Pero Jesús entregó su vida en la cruz para reconciliarnos con el Padre y para hacernos sus ovejas, para ser Él nuestro gran pastor. Cristo tuvo que ir a la cruz por nosotros y tuvo que resucitar para darnos vida. Pero Él dice, yo pongo mi vida, y dice, nadie me la quita. Y aquí vemos la divinidad de Cristo. Es una clara declaración de que Jesús es Dios. Yo pongo mi vida, nadie me quita la vida. A Jesús lo llevaron a la cruz, pero nadie lo mató. Jesús entregó voluntariamente su vida en obediencia al Padre, y por eso el Padre ama al Hijo. Él puso su vida. Y como bien dice, Él tiene el poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Eso es solamente divino. Es una declaración clara de la divinidad de Jesús. Ningún ser humano tiene en sí mismo la posibilidad de entregar su vida y de volverla a tomar. Pero aquel que es Dios y hombre sí que la tiene. Aquel que es nuestro Dios y Salvador
Jesucristo. Veamos el gran amor de nuestro sumo y gran pastor y que nosotros le obedezcamos y le sigamos. Conclusión. Todos, hermanos, tenemos que reconocer, todos los cristianos tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el pastor de la Iglesia. Dios mismo es nuestro pastor. Yahvé mismo tenía que venir a salvarnos y ser nuestro pastor, y ese es nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es la Iglesia de Cristo. La Iglesia ha sido comprada con su propia sangre, y por esa razón todos nosotros debemos ver principalmente al Señor Jesucristo como el gran pastor de nuestras almas. San Pedro nos dice en 1 Pedro 2:24, refiriéndose a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo es nuestro pastor, Cristo es el obispo de nuestras almas. Por supuesto, el Señor ha encargado el trabajo del pastoreo a muchos pastores humanos que están debajo de él. Estos débiles hombres como nosotros, a los que el Señor nos ha encargado esta tarea, debemos estar sujetos al corazón pastoral de Cristo. Y nuestra tarea no es nunca enseñorearnos del pueblo de Dios, sino más bien encaminarles con amor hacia el pastor supremo, hacia el obispo de nuestras almas, y cuidar de su pueblo en nuestra limitación, en lo que podemos, pero que ellas, las ovejas, junto con nosotros podamos caminar siguiendo al gran pastor. Por eso el mismo apóstol Pedro nos dice en el capítulo 5:2, apacentad, y está hablando a los pastores de la iglesia, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la tarea de los pastores. No enseñorearse, obispos principalmente, presbíteros, también diáconos en una labor pastoral y todo aquel que tiene una tarea de supervisión y de liderazgo, es llamado a modelar su vida y su servicio con el corazón pastoral de Cristo, no alimentándose él, no procurando el bien para él, sino llevando a las ovejitas al gran pastor, llevando a las ovejitas a seguir al gran obispo de nuestras almas. Y todos nosotros, en general, como ovejas de Cristo, hermanos, debemos ser esas ovejas que conocen a su Señor. Y debemos cuidar nuestras almas de los lobos, cuidar nuestras almas de aquellos falsos maestros y también de esas falsas voces que vienen a robar, a matar y a destruir nuestras almas. Cuidado, porque si conocemos la voz de Cristo, sigamos la voz de Cristo y no sigamos la voz extraña que nos viene del mundo, o a veces dentro de la misma iglesia por algunos lobos que han saltado el muro. Obedezcamos a Cristo, sigamos el Evangelio, vivamos el Evangelio cada día, el Evangelio que es tomar tu cruz, morir a ti mismo, luchar contra la carne, contra el pecado, contra el mundo y seguir a Cristo fielmente en obediencia, en fe, esperanza y caridad. Seguir a Cristo en fidelidad. Pero si tú oyes las voces, otras voces, la voz del ladrón y del salteador, que van a intentar arrancarte del rebaño, muy probablemente te vas a descarriar. Guarda tu alma de a quien escuchas.
Reconoce la voz del Señor que te llama al arrepentimiento, que te llama a la conversión, que te llama a vivir en santidad, que te llama a seguirle a Él como el Señor de tu vida. Y aléjate de esas voces que te quieren arrancar del rebaño de Cristo. Sé sabio y escucha a tu pastor y síguele. Que el Señor nos dé la gracia para que así lo hagamos y que guarde nuestros corazones de estos ladrones y salteadores que vienen a robar, a matar y a destruir. Que nos ayude el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.